Capítulo 9. El Comodoro Utro no era un hombre dado a caminar con energía ni a gesticular furiosamente, y en el momento en que aquellos munificentes saltaron del sistema, toda la energía que lo impulsaba por el puente desapareció. Sintiendo como si hubiera corrido casi una milla a toda velocidad, se dejó caer en su silla de mando mientras un fuerte dolor de cabeza se le intensificaba entre las orejas. Hizo una mueca y envió a sus ayudantes a buscarle una medicina. ¿Qué demonios había sido eso? Utro, alguien que había ascendido en la famosa y resbaladiza escala de las federaciones de comercio, sin duda tenía su cuota de resentimientos. Toda su vida había logrado reprimir sus frustraciones y amarguras para olvidarlas y no actuar, pero en ese instante fue como si todos los momentos de ira de su vida le hubieran llegado de golpe. No había podido pensar en nada más que en castigar a ese humano engreído que se había atrevido a sermonearlo delante de su propia tripulación. Ahora, se desplomó en su silla, contento de que la batalla hubiera terminado. Consideró lo que había dicho y no encontró nada que pudiera causarle problemas con la junta directiva, aunque haber expresado en voz alta su desagrado por los humanos podría afectar los despliegues que le asignaran en el futuro. Señor, el enemigo ha escapado del sistema. Ya lo veo. Otro oficial intervino. En realidad, los munificentes no han abandonado el sistema. Los sensores indican que se están reagrupando en el borde y están acelerando sus hiperimpulsores para otro salto. Como sea. Utro lo despidió. Llama a nuestros droides buitre. Entendido, señor. Ya les he dado la orden de regresar. Deberían estar aquí en 80 minutos. Utro parpadeó al oír eso y levantó la vista. ¿Más de una hora? Repitió. ¿Más de una hora completa? Sí, señor. No tienen hipermotores. Sé que no tienen hipermotores. Espetó, poniéndose de pie al sentir que el pánico comenzaba a apoderarse de él. Recordaba vagamente las órdenes que había dado. Envíenlos a todos. A todos. Gritó, sin importarle cómo afectaría eso a sus defensas. Aceleren los hiperimpulsores. Sáquenos de aquí, estamos sentados. Con el choque de las naves regresando al espacio real, las tres fragatas regresaron a Naboo en un hipersalto de corto alcance. Utro sintió que se le helaba la sangre al darse cuenta de que se habían formado alrededor de su nave, enfrentándola desde múltiples direcciones. De repente, los tres munificentes comenzaron a reorientar sus cañones principales en su nave capital. Utro miró su consola de mando y vio que sus hiperimpulsores apenas empezaban a calentarse. Comprendió que no tendría tiempo de saltar antes de que los cañones láser turbo dispararan contra su Lucreulk. Al repasar mentalmente los cálculos, tardó unos instantes en comprender que ni siquiera los escudos de su nave resistirían más que una descarga a plena potencia, y ya había recibido varios impactos en el combate. Evacúen la nave. Dio la orden, poniéndose de pie y saliendo corriendo. Evacúen todos ahora mismo. Todos corrieron hacia las cápsulas de escape, y Utro se quedó el tiempo justo para transmitir los códigos de comando de los droides a la siguiente nave de la fila. Corrió hacia su cápsula de escape, sus dedos apenas tocaron el panel de control antes de que una explosión sacudiera su nave. Los últimos pensamientos de Utro fueron que eso sonaba como si su reactor hubiera sido alcanzado, antes de que una explosión nuclear lo consumiera. Asajj observó con asombro cómo la flota de la Federación se desmoronaba. Individualmente, ninguno de los cargueros reconvertidos podía enfrentarse a los munificentes, no sin sus complementos de cazas. Si tuvieran bombarderos, la historia sería distinta, pero Dooku le había explicado que la Federación podría argumentar que los Lucreulks estaban mejorados para defensa propia, pero esa mentira, ya de por sí débil, se convertiría en una autoparodia al incluir un complemento de bombarderos. En cambio, cada Lucreulk contaba con armamento más pequeño que una fragata y una superestructura deficiente que dejaba vulnerables sus reactores principales. El enjambre de droides buitre aún estaba a casi una hora de poder reincorporarse a la batalla, y mientras tanto, las fragatas eliminaban a los Lucreulks dispersos uno a uno. Tras la destrucción de la nave de mando droide, otro Lucreulk fue designado controlador antes de que también fuera destruida. Las fragatas estaban a punto de converger en la siguiente nave de la secuencia, cuando finalmente Dooku recibió súplicas de rendición. «Aceptamos», dijo el conde. Transmite la orden de apagado para los droides buitre y prepárense para el abordaje. Luego envió una orden a Asajj. Toma tu nave y reúne a las tripulaciones como prisioneras, luego enciérralas en los camarotes para su retención temporal. Fue un proceso largo, pero Asajj encontró a los aterrorizados nemoidianos esperándola en el punto de atraque cada vez, y todos fueron transportados a los camarotes de la tripulación, cada vez más abarrotados, antes de ser encerrados.
Después de que Asaj despejara la última nave, Dooku las hundió una por una, destruyéndolas con un disparo de turboláser en los reactores, ahora expuestos. Finalmente, toda la flota de la Federación de Comercio, sus 6 naves, quedaron como nada más que restos flotando sobre Naboo. Verlo dejó a Asaj sin aliento. Tembló de emoción, con los pelos de punta en la nuca, mientras observaba los enormes escombros que se deslizaban por el vacío hacia lugares desconocidos, probablemente para convertirse en otro escombro en el campo de asteroides del sistema. Había sido una victoria increíble. Y Asaj había sido parte de ella. Sonrió para sí misma, prometiéndose que aprendería de esto. Esta batalla no se había ganado solo por el evidente ingenio del conde, ni siquiera por la ventaja ofrecida por los munificentes. El momento clave de la batalla había sido justo antes de comenzar, cuando su maestro aplicó apenas un atisbo de sus poderes al Comodoro Utro. Un simple cambio en el temperamento de los nemoidianos había sido el factor decisivo, provocado por el poder del lado oscuro. Un poder que Asaj no veía motivo alguno para no poder poseer por sí misma algún día. Cuando la última nave de la Federación de Comercio fue destruida, el bloqueo electrónico que había cubriendo todo el planeta desapareció con ella. Lo primero que hizo Dooku fue sacar su compás e intentar llamar al número privado de Qui-Gon. La llamada se realizó, y la esperanza inundó el pecho de Dooku al oír el timbre. Fueron decenas de segundos que parecieron prolongarse durante el instante más largo de su vida, antes de que finalmente respondieran. El corazón de Dooku dio un vuelco cuando por fin pudo ver a su viejo amigo, solo para darse cuenta de que no era su aprendiz en absoluto. Un Obi-Wan demacrado se proyectó por el comunicador. Su ropa se veía sucia y rasgada, incluso a través de la proyección holográfica azul. Padawan Kenobi, lo saludó Dooku, con la esperanza aún intacta. ¿Está el maestro Jin contigo? Deseo hablar con él. La expresión de Obi-Wan decayó, y Dooku sintió un escalofrío en el estómago. Lo siento, maestro Dooku, pero el maestro Jin resultó herido durante el ataque al palacio, y de nuevo cuando fuimos el objetivo de un asesino. Ya veo. A Dooku se le revolvió el estómago y finalmente preguntó: supongo que el maestro Jin ha fallecido. Obi-Wan asintió. Nos vimos obligados a escondernos en los pantanos cuando nuestro ataque fracasó. Las heridas de mi maestro supuraron y falleció. Ya veo. Gracias, Padawan Kenobi. Hizo una pausa antes de informarle. Te envío el comunicador de mi Padawan. Por favor, coordina con ella la recuperación de ti y de quienes te acompañen. Entonces, sin decir una palabra más, Dooku colgó. Se quedó sentado en la silla de su puente, sintiéndose tan vacío como después de Galidrán. Como si su pecho fuera solo una caverna vacía llena del hedor de la muerte y el fracaso. Peor aún, un asesino. Por supuesto que el Sith había enviado un asesino. El compás en el regazo de Dooku se convirtió en una pequeña bola temblorosa, el vidrio se rompió y cubrió su regazo mientras apretaba su puño tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos y sus uñas sacaron sangre de su palma. Sidious. Mentiroso. Traidor. El Senado. Canciller Supremo de la República. Yo soy tu némesis. El hambre de verdad era algo que Padmé jamás había conocido. Nunca había sido glotona, e incluso se saltaba una o dos comidas cuando estaba concentrada en el trabajo, pero esto era diferente. Muy diferente. No era que hubiera decidido no comer durante una tarde o, en el peor de los casos, un día para mantenerse en forma. Era el 7º día consecutivo sin comer nada. El bloqueo de la Federación de Comercio había detenido todos los envíos hacia o desde Naboo hacía un mes, cuando comenzó toda esta pesadilla. En aquel momento, el consejero de defensa de la reina Amidala le advirtió que solo pasaría una semana antes de que comenzara la escasez de alimentos, ya que su mundo era más importador que exportador. ¿Cuántos días habían pasado desde entonces? Padmé apenas se dio cuenta de que no había pasado ni un mes entero, aunque ahora parecía que había pasado una eternidad. Cuando su milicia y sus doncellas lograron capturar los niveles superiores del palacio junto con Nute Gunray, el virrey, Padmé esperaba que ese fuera el fin de la historia. El nemoidiano era un cobarde absoluto y había cedido a todas sus exigencias, incluso sugiriendo con desesperación obtener más concesiones de la Federación de Comercio. Durante unos minutos, Padmé sintió que todo marchaba según lo planeado. Entonces los Gungans fueron derrotados. Padmé los sentía profundamente, de verdad, pero sabía que no ganarían. Eran demasiado primitivos y muy pocos. Por valientes que fueran, eran una distracción, una pieza menor en el tablero de Dejarik. Se sacrificaban cuando era necesario.
Padmé lo odiaba, pero lo supo al unirse a ellos, así que no se sorprendió ni decepcionó demasiado cuando fueron derrotados en batalla. Fue la derrota de la flota de cazas de las fuerzas de seguridad de Naboo lo que frustró sus planes. Sin una derrota naval convincente, el bloqueo de su mundo continuó, y el ejército droide aún marchaba por las calles de Ted. Nute Gunray haría cualquier promesa, pero sin daños a la valiosa flota de la Federación de Comercio, sus palabras eran inútiles ante el afán de lucro de la junta directiva. Los dos Jedi, el Padawan Kenobi y el maestro Jin, fueron los primeros en percatarse de la gravedad de su situación. En menos de una hora, destruyeron rápidamente a todos los droides que quedaban en el palacio y sellaron las entradas y salidas. Entonces comenzó el asedio. Tenían mucha energía gracias a que el palacio de TE estaba construido justo encima de la refinería de plasma, y abundante agua en los tanques, así que podían beber y bañarse cuando lo necesitaban. El problema era la comida. Las cocinas y despensas habían sido saqueadas durante la ausencia de Padmé de su mundo natal. No lo sabía con certeza, pero suponía que algunos sirvientes del palacio habían regresado a escondidas al ver que el bloqueo duraría indefinidamente y se habían apropiado de todo lo que pudieron. O tal vez algún oficial nemoidiano lo había vendido todo a ciudadanos hambrientos por dinero fácil. La única comida en palacio eran unos refrescos olvidados en la nevera del salón diplomático. Incluso racionándolos, ella y los pocos sirvientes leales que le quedaban se morían de hambre. Unas cuantas botellas de sidra, algunas varitas y paquetes de frutos secos no bastaban para alimentar a unas 20 criadas y al personal de seguridad del palacio durante 2 semanas. Solo los Jedi parecían estar bien. Habían comido menos que nadie desde su llegada y habían sido los más activos. La fuerza nos sostiene, explicó el maestro Jin, aunque el Padawan Kenobi no era tan bueno ocultando sus sentimientos, por lo que Padmé no percibió la leve expresión de desacuerdo en sus ojos. Con el paso de los días, Padmé notaba que su energía se reducía a casi nada. Al mirarse al espejo, no le sorprendió ver que su rostro estaba demacrado. El dolor del hambre había desaparecido hacía tiempo, pues las bacterias de su interior comenzaban a saciarse con el revestimiento de su estómago para sobrevivir. Sus pensamientos se ralentizaron, su mente se volvió ligeramente embotada mientras a veces luchaba por pensar a través de la niebla que ahogaba cada pensamiento. Palabras y planes que normalmente le habrían venido de golpe parecían tropezarse sin sentido. Después de 2 semanas, incluso empezó a ver a sus guardias murmurando entre sí en los rincones cuando creían que no estaba. No sabía leer los labios, pero no le hacía falta para oír la palabra rendición pronunciada más de una vez. Nute Gunray estaba tan hambriento como cualquiera, y obviamente pensaba lo mismo. Por favor, soy un hombre de negocios. Puedo negociar por ustedes y asegurarme de que estén bien alimentados y atendidos. Había una desesperación aduladora en su tono. No era un gran genio, pero incluso él podía notar que el resto de la federación lo había dejado abandonado. Su ayudante, Gil Ramos Lipcat, asintió con la cabeza, sin aliento. No hay razón para que no podamos salir todos con vida. El capitán Panaka les frunció el ceño. Se me ocurren algunas razones por las que no deberían hacerlo. La venganza no logrará nada, le advirtió el maestro Jin. Podría levantar la moral, respondió Panaka, pero apartó la mano del blaster que llevaba atado a la cadera. Una hora después, se acercó a Padmé con los labios apretados en una mueca de renuencia. Reina Amidala, este plan ha fracasado. Debemos considerar la rendición. Esos 2 no valen mucho, pero al menos podrían valer lo suficiente para garantizarnos un trato digno. Padmé dudó, sintiendo la fuerte tentación. Rendirse podría incluso valer la pena si eso significaba algo de comer, antes de decidirse. Pero si me rindo, mi gente estará perdida ante estos matones. Es mejor vivir para luchar otro día, mi señora. A mi pueblo le sirve mejor un mártir que un rehén. Panaka hizo una mueca, visiblemente molesto por la idea pero incapaz de estar en desacuerdo. Como si lo hubieran convocado, y hablando como si hubiera estado escuchando toda la conversación anterior, el maestro Jin apareció. Si me lo permite, Su Alteza, el capitán Panaka habla con sabiduría. Aunque es noble morir como mártir, lo que más necesita su gente es que siga luchando por ellos. Obi-Wan y yo hemos ideado un plan para que escape. Tanto él como su Padawan parecían moverse con fluidez y en silencio, desapareciendo a veces, a pesar de ser, con diferencia, los hombres más peligrosos del lugar. Resultaba inquietante cómo estos Jedi simplemente parecían aparecer, como espíritus o fantasmas de antiguos relatos espaciales. Consideró sus palabras más de lo debido. ¿Por qué no lo mencionaste antes? En aquel momento, aún existía la posibilidad de persuadir a la Federación de Comercio.
Ahora, Obi-Wan y yo podemos sentir que se preparan para un ataque. Se nos acabó el tiempo, Su Alteza. Padmé frunció los labios. Nunca había llegado a confiar del todo en los Jedi, pero habían sido aliados poderosos. Ahora se enteró de que le habían estado ocultando una ruta de escape y sintió una punzada de sospecha. ¿Cuál era la verdadera razón para no decírselo antes? Como si leyera la pregunta de su mente, Qui-Gon se acercó y murmuró tan bajo que solo ella pudo oírlo. Tenemos una nave estacionada en la ciudad, un bongo, pero solo puede llevar a 3 personas. Tú, yo y Kenobi. Todos los demás tendrán que quedarse aquí y rendirse. ¿Rendirse a la merced de la Federación de Comercio? Dados los asesinos que habían contratado, las masacres que ya habían perpetrado contra los Gungans y el bloqueo que asfixiaba a sus ciudadanos, Padmé ciertamente no creía que se les pudiera confiar la vida de sus pocos guardias y doncellas restantes. La expresión en el rostro de Panaka mostraba que estaba pensando prácticamente lo mismo. Capitán, no le pediré que, la interrumpió el sonido de una explosión. Los muros del palacio se estremecieron y una lluvia de polvo cayó del techo. Los guardias que estaban sentados se pusieron de pie y empuñaron sus blasters. Afuera, el sonido de miles de droides de batalla marchando al unísono penetraba incluso los gruesos ladrillos de los muros del castillo. La Federación estaba comenzando su asalto. Nute Gunray pareció congelarse, antes de empezar a hablar de repente. Has esperado demasiado. Por favor, tráeme un holocomunicador. Esta es tu última oportunidad para... Panaka le disparó. No lo registró por un momento. Padmé oyó el ruido, olió la carne quemada de anfibio y vio caer el cuerpo, pero no podía creer que el capitán de sus fuerzas de seguridad, amigo y socio, asesinara a alguien a sangre fría. La expresión de Panaka era la personificación del odio. Su labio se curvó ligeramente, dejando entrever sus dientes, y sus cejas se fruncieron en una mirada sombría. El nemoidiano restante, el adulador del virrey, Gil Ramos, se quedó paralizado. Temblaba de impotencia mientras el capitán avanzaba a grandes zancadas para apuntar su blaster a uno de sus bulbosos ojos rojos. No nos rendimos. Por Naboo. Gruñó Panaka y disparó. El resto de los guardias y doncellas observaron el cadáver humeante y decapitado, apoyado en su asiento, y quedaron demasiado atónitos para reaccionar por un momento hasta que una voz repitió el cántico. No a la rendición. Por Naboo. Por nuestra reina. Gritó una voz de mujer. Todos, defiendan las puertas. Gritó Panaka. Miró a la reina, y Padmé sintió un escalofrío al ver el vacío en sus ojos. Toda esperanza se había esfumado, solo el rencor le daba un propósito. Y bien. Váyanse. La saludó con la mano. Resistiremos todo lo que podamos. Todos, defiendan las puertas. Gritó Panaka. Miró a la reina, y Padmé sintió un escalofrío al ver el vacío en sus ojos. Toda esperanza se había esfumado, solo el rencor le daba un propósito. Y bien. Váyanse. La saludó con la mano. Resistiremos todo lo que podamos. Su espalda fue la última vez que Padmé supo que lo vería, y se estremeció. Una cosa era leer sobre lo que la guerra podía hacerles a los hombres buenos, y otra verlo con sus propios ojos. El capitán Panaka, el hombre cínico pero práctico que conocía, se había ido, innecesario en ese momento. En su lugar se alzaba un monstruo más servicial, dispuesto a vender su vida cara. Todo lo que ella había deseado para su pueblo era la paz, y de alguna manera los había conducido a todos a esto. Esto no es lo que ella quería. Esto no es lo que quería, dijo Padmé en voz alta. Está bien, ya se acabó, respondió Kenobi. Esto no estaba destinado a pasar. Estás a salvo ahora. Vamos, levántate. No, todos, por favor paren. Reina Amidala, despierta. Los ojos de Padmé se abrieron lentamente y parpadeó sorprendida al contemplar el techo desconocido. Su mente regresó a un tiempo que no había transcurrido ni un año, antes de los asesinos, antes de las semanas que pasó escondida en un pantano alimentándose de insectos y reptiles con un maestro Jedi enfermo y debilitado, antes del viaje a través del núcleo del planeta, o del asedio, o de Coruscant y la traición de su propio senador, incluso antes de la época en Tatooine o del inicio del bloqueo. Parecía una eternidad, pero no había pasado ni medio año. Se incorporó y miró a Mila, su única doncella superviviente. La Federación de Comercio la había capturado viva en el asalto final al palacio y la había presionado para obtener información. Su rostro aún estaba marcado por moretones, y aún no había encontrado una dentadura postiza adecuada para reemplazar los dientes recién perdidos. Mila había sido hermosa en su día, pero ahora su cuerpo era un mar de cicatrices, y las uñas que le faltaban apenas comenzaban a crecer.
Al parecer, la Federación de Comercio había traído a una consultora para hablar con ella, una infame mercenaria llamada Aurra Singh, la segunda asesina enviada tras Padmé. Minla insistió en no haberles contado nada, pero a Padmé le daba igual. Solo se alegraba de que su doncella estuviera viva y de que el monstruoso torturador estuviera muerto, decapitado por el Padawan Kenobi. ¿Estaba usted teniendo una pesadilla, Su Majestad? Gracias, Minla. Su palacio estaba en ruinas tras ser bombardeado por la artillería de la Federación y asaltado por droides. Mientras tanto, Padmé recibió un lugar de honor en el Hotel Royal Teed. Era una habitación lujosa, con sábanas blancas y suaves cojines. Incluso tenía aire acondicionado, un alivio en el caluroso verano de Naboo. El desayuno fue escaso. Un par de huevos cocidos con sal y pimienta, y una taza de té de hierbas para acompañarlo. La escasa comida casi la hizo perderse la presa que Obi-Wan había cazado mientras se escondían en los pantanos. La ciudad seguía sufriendo escasez de alimentos, aunque no tan grave como antes. Cada día llegaban más y más cargueros mercantes que cobraban precios exorbitantes por las escasas provisiones, apresurándose a venderlas mientras la demanda era alta. Padmé había visto familias intercambiando preciosos anillos y collares de aurodio por un saco de tubérculos desconocidos de quién sabe dónde. Aún así, vender comida a precios altos era mejor que no venderla en absoluto. Los precios de los alimentos no se estabilizarían hasta que se reanudaran los envíos regulares, aunque mientras tanto, el conde Dooku parece haber tenido la generosidad de organizar el envío de grandes cargamentos desde Sereno. Los primeros camiones de carga debían llegar hoy, tras lo cual el conde planeaba partir. Padmé no sabía qué pensar de él. Cuando llegó, se sintió aliviada de que el bloqueo finalmente se hubiera desvanecido y esta pesadilla hubiera terminado. Entonces, el conde envió una pequeña nave para recogerlos a ella y a Obi-Wan de los pantanos donde se escondían, y ni siquiera le dirigió la palabra. Tuvo una reunión privada con Obi-Wan para conocer toda la historia de lo ocurrido con Qui-Gon Jinn, y luego los dejó a ambos en Teed. Al parecer, Qui-Gon era su antiguo Padawan, y después Obi-Wan le había dicho que la única razón por la que había acudido al rescate de Naboo era que se enteró de que su antiguo alumno estaba en peligro. Padmé casi se quedó estupefacta ante eso. Al final, no fue la República, ni los Jedi, ni ninguna de las instituciones en las que su pueblo confiaba para mantenerse a salvo lo que finalmente los liberó, sino el apego aparentemente inapropiado de Dooku al maestro Qui-Gon Jinn. Padmé ni siquiera sabía qué pensar. Claro que existía el temor de que el hombre se convirtiera en otro invasor conquistador, pero en cambio, parecía querer irse ahora que su misión había fracasado. Padmé no entendía por qué tenía tanta prisa, pero le había informado de que tendrían una reunión antes de irse, y ella no estaba en posición de negarse. Para recibirlo formalmente, Padmé y su doncella hicieron todo lo posible por vestirla apropiadamente con sus galas reales. Era difícil realizar el trabajo de media docena de manos con un solo par, pero Minla persistió durante horas. Padmé llevaba el cabello alisado y rizado en elaborados moños, y la cara pintada de blanco con líneas rectas que le salían de los ojos. Por desgracia, no quedaba mucho de sus galas reales oficiales, sin duda saqueadas por un neimoidiano y posiblemente perdidas en el espacio profundo cuando la flota fue destruida. El dueño del hotel y su esposa habían tenido la amabilidad de proporcionarle a Padmé un elegante conjunto de túnicas formales moradas y elegantes joyas de aurodio con gemas, rubíes y amatistas auténticas. El dueño del hotel incluso tuvo la amabilidad de despejar la sala de conferencias para la reunión entre ella y el conde. No era que tuviera mucho trabajo últimamente, pero ella agradeció el esfuerzo que él y su botones hicieron al traer a la sala una enorme silla de madera decorativa, de respaldo alto y tallada con monstruos marinos, para que ella la usara como trono. No tenía ni idea de dónde la había conseguido, pero Padmé estaba tan agradecida que no mencionó las evidentes marcas que dejó en las alfombras rojas, delatando lo apresurados que fueron los preparativos para la reunión. Luego esperó, con Minla como única superviviente de su séquito, con el rostro oculto por un velo y guantes de seda para ocultar sus manos. Tan increíble lealtad, sobre todo de Minla, pero también del dueño del hotel y su personal, hizo que Padmé se sintiera completamente indigna. El conde llegó, apartando las puertas dobles con un gesto de la mano. Entró a la sala de conferencias, con la capa ondeando tras él y con el mismo aspecto que el Lord Jedi que sus detractores acusaban de ser. Era miembro de la nobleza del borde exterior, portaba abiertamente un sable de luz y ahora comandaba una flota. Incluso su heredero estaba siendo entrenado como Jedi. Técnicamente, sus títulos de maestro Jedi y conde no tenían relación, pero en la práctica era un Lord Jedi viviente, salido directamente de las páginas de la historia.
Conde Dooku, agradecemos que nuestro libertador nos haya dedicado tiempo. Padmé lo saludó desde su trono improvisado, con un ligero toque de sarcasmo, aunque él apenas pareció reaccionar. De hecho, su mirada ni siquiera estaba fija en ella, sino que parecía estar en la distancia. ¿O quizás necesites encontrar otro momento para nosotros? No quise ofenderla, Su Majestad, respondió Dooku, fijándose finalmente en ella. Solo sentí que se acercaba alguien a quien quería evitar. ¿Gran Maestro Yoda?, preguntó Padmé. Ante la mirada de sorpresa de Dooku, explicó. El Padawan Kenobi dijo que vendría. ¿Por qué quieres evitarlo? Mi intervención para salvar su planeta no fue legal bajo ningún concepto, a menos, por supuesto, que tuviéramos un acuerdo de defensa preexistente. Que no tenemos. Pero podemos afirmar que lo tenemos. La reciente guerra civil dejó mis archivos mundiales en un estado lamentable, y estoy seguro de que la destrucción del palacio ha causado graves daños a sus propios archivos. Desafortunadamente, tal como están las cosas, solo se pueden proporcionar copias de los documentos originales. ¿Quieres que mintamos por ti, Conde? Quiero que ayudes a tu libertador en las próximas batallas judiciales que probablemente enfrente, dijo Dooku con una sonrisa. Y a cambio, puedo decirte quién ha estado intentando asesinarte. Los ojos de Padmé se abrieron de par en par ante eso, y su mente se tambaleó. ¿Cómo podía saberlo? A menos que estuviera conspirando con ellos. Al principio pensó que era Nute Gunray, pero luego el segundo asesino llegó incluso después de su muerte, y quería que ella firmara su tratado de todos modos. Alguien más estaba enviando asesinos, y además, asesinos que usaban fuerza letal. ¿Era Dooku? ¿La estaba amenazando? Le aseguro, Su Majestad, que no sabía nada de los asesinos hasta que Obi-Wan me habló de ellos. ¿Pero ahora afirmas saber quién los envió? Dooku asintió. Padmé lo miró fijamente un buen rato, desconfiando en absoluto de él, pero al final fue él quien salvó a su pueblo de la Federación de Comercio. Fuera cual fuese su implicación en el asesinato, acceder a su petición ahora no le costaba casi nada, y cualquier información que ofreciera podría serle útil. Estamos de acuerdo, dijo ella, después de una larga pausa. El hombre al que llamas Canciller Palpatine en realidad envió a los asesinos, y está aliado con una secta oculta extremadamente poderosa en Coruscant. La afirmación era tan ridícula que Padmé casi se mozó. Obviamente, Palpatine era ambicioso y estaba más que dispuesto a usar toda la situación en su propio beneficio. Fue cuando le explicó cuánto tardaría en ser elegido y luego someter al Senado, que se dio cuenta del alcance de su deslealtad. ¿Qué ganaría con matarla? La usó para convencer al Senado de iniciar una moción de censura contra el canciller Valorum. Fue cuando él le explicó cuánto tiempo le llevaría finalmente ser elegido y luego poner al Senado en vereda, que ella se dio cuenta del alcance de su deslealtad. ¿Qué ganaría con matarla? La usó para convencer al Senado de iniciar una moción de censura contra el canciller Valorum. Ella hizo una pausa. ¿De verdad necesitaba el senador Palpatine que hiciera eso específicamente? No, lo que realmente necesitaba era una buena causa para que se llevara a cabo la votación. Si ella había muerto, no había razón para creer que no se pudiera convencer a alguien más para que la promoviera en su lugar, con mayor peso aún por ser una mártir. Pensándolo mejor, si la Federación de Comercio la hubiera asesinado y todos los demás miembros de su gabinete también hubieran sido capturados, no habría sido Palpatine el jefe de Estado interino de Naboo. Había una docena de nombres por delante de él en la línea de sucesión, pero de no haber sido por la huida y supervivencia de Padmé, Palpatine habría podido fácilmente convocar la votación él mismo con toda la autoridad moral y legal requerida. El senador era claramente el que más se había beneficiado de toda esta terrible experiencia. Es probable que esta secta continúe persiguiéndonos. No puedo decirlo, respondió Dooku. Supongo que le has sido útil, pero a pesar de eso, un segundo asesino te persiguió hasta los pantanos. Puede que necesites la protección Jedi durante un tiempo. Padmé se quedó paralizada, pensando que sería acosada por asesinos sobrehumanos sensibles a la fuerza el resto de su vida, pareciendo demasiado plausible. Un escalofrío la recorrió ante la idea. Quizás puedas convencer al Consejo Jedi de tus necesidades. Yoda viene ahora mismo, le dijo Dooku, aunque su tono denotaba sus dudas. El joven Kenobi ha demostrado ser muy capaz. ¿No crees que el consejo nos escuchará? Ciertamente nunca me escuchan, se burló Dooku. Por supuesto, si los encuentras tan tercamente ciegos como yo, puedes hablar del asunto conmigo. El nuevo templo estará encantado de brindar protección Jedi permanente a los mundos que la necesiten. ¿A cambio de un precio, conde? Padmé lo fulminó con la mirada. Nos ofrece un trato de veroniano.
Claro que no, respondió Dooku. El nuevo templo no es un negocio, no tiene ánimo de lucro. Buscamos proteger el borde exterior. ¿Y ahora el borde medio también? Solo si así lo desea, Su Majestad. Padmé lo pensó. Si iba a haber más asesinos con el poder de los Jedi persiguiéndola, necesitaría un guardaespaldas a su altura. Ojalá el Consejo Jedi estuviera dispuesto a comprender su necesidad, pero si no, ¿a quién más podría recurrir sino a Dooku y su nuevo templo? Por no hablar de amenazas más mundanas. Sus servicios de seguridad en Naboo estaban reducidos a cenizas, y su flota de cazas de patrulla, destruida. Se sabía que los piratas ocasionalmente penetraban tan profundamente en el borde medio, e incluso los Gungans podrían intentar expulsar a la despreciada población humana de Naboo de su mundo natal si creían tener la oportunidad. No es que la situación militar de los Gungans fuera mucho mejor que la suya, pero el Reinas no había sido especialmente amistoso antes de la ocupación, y Padmé dudaba que eso cambiara mucho ahora que había utilizado a su gente como carne de cañón. Conde, hay otros asuntos que nos gustaría discutir antes de que se vaya. Dooku levantó una mano para detenerla, mirando hacia la entrada. Dudo en interrumpir, Su Majestad, pero parece que tenemos compañía. Las puertas de la habitación del hotel se abrieron y entraron el gran maestro Jedi Yoda y el maestro Jedi Windu. Ambos se detuvieron en el umbral, mirando a Dooku con una mirada que habría parecido casi hostil de no ser Jedi, para quienes emociones como la ira eran supuestamente ajenas. Padmé sintió que, si no estuviera allí, los gritos ya habrían comenzado. Como si leyera sus pensamientos, Yoda la miró. Disculpas, Su Majestad. Me alegra verla con buena salud. Celebramos la liberación de su pueblo. Me honra, gran maestro. La intervención de su antiguo alumno ha salvado del sufrimiento a millones de personas. Le estoy agradecido, y a través de él, también le estamos agradecidos a usted. Para liberar a nuestro pueblo, él también sufrió una terrible pérdida. Padmé bajó la cabeza hacia los tres Jedi. Siempre lo recordaremos. Hubo una pausa mientras Yoda y Windu se miraron el uno al otro, luego a ella. Su Majestad, la orden se disculpa por la demora en la llegada de la ayuda, dijo el maestro Windu, antes de volverse hacia Dooku. Y lamento que haya costado tan caro. Gran maestro Dooku, si le parece bien, podemos retirarnos a nuestra nave y hablar en privado. Con una mueca de desdén, Dooku se giró e hizo una reverencia a la reina Amidala, dándoles la espalda a los otros dos Jedi. Si desean hablar sobre futuras medidas de seguridad, siempre serán bienvenidos en Serenó en el nuevo templo. Luego, pasó junto a los dos maestros Jedi. ¿No tienes nada que decirnos?, preguntó Yoda, girándose para ver a su estudiante marcharse. Dooku se detuvo en la puerta. Sin mirar atrás, habló en voz baja. El duque de Raxus me contó una vez una historia sobre su hermano menor, que luchaba contra una terrible adicción a los Glitterstim. Una y otra vez, intentaba ayudarlo, financiando su rehabilitación y dándole oportunidades y responsabilidades para que demostrara su valía. En cada ocasión, el hermano decepcionaba al duque malversando fondos, enriqueciéndose y alimentando su hambre. Un día, el duque estaba listo para comenzar el ciclo de nuevo, cuando finalmente fue su hermano menor quien rechazó su ayuda. Lo miró a los ojos y dijo sabiamente: si aún confías en mí, lo que ocurra es tu culpa. Al oír esto, Padmé hizo una mueca interna. ¿Y el funeral, señor?, preguntó Yoda. ¿No asistirás? Dudo que fuera una compañía agradable. La puerta se cerró de golpe mientras Dooku se alejaba, el sonido fue tan fuerte que Padmé casi se estremeció. Ahora estaba sola con los dos maestros Jedi, excepto por Minla. Nos dijo que podría haber más asesinos que nos quiten la vida, y que debería pedirte protección. Mace Windu respondió: el consejo cree que esto es improbable. El Padawan Kenobi nos ha informado y hemos identificado al segundo asesino como una mercenaria llamada Aurra Singh, una Padawan Jedi caída. Aunque aún no hemos identificado al primer asesino, sabemos que anteriormente ha atacado a otros maestros Jedi. Creemos que sus objetivos eran el Padawan Kenobi y el maestro Jin. Probablemente contrató a Aurra Singh para matar a Kenobi como venganza por las heridas que sufrió. Padmé frunció el ceño. El conde Dooku nos ha informado de que Maul fue enviado por una secta oculta en Coruscant. Y que nuestro propio senador Palpatine forma parte de ella. Yoda y Windu intercambiaron una mirada al respecto. Ciertamente, Dooku podría creerlo. Sin embargo, nosotros lo consideramos improbable. El primer asesino era de Dathomir. Lo más probable es que la secta esté allí. Es posible que estén en contacto con el senador Palpatine, admitió Windu. Por supuesto, investigaremos esto y descubriremos quién está realmente detrás de los intentos de asesinato. Nuestro principal investigador ya está en ello.
¿Y qué hay del Padawan Kenobi? ¿Lo llamarán de nuevo, no? Después de semejante prueba, el Padawan Kenobi se ha ganado el descanso, respondió Yoda asintiendo. Padmé supuso que así era, pero mientras tanto parecía que el conde tenía razón. Ella tendría que tomar sus propios arreglos de seguridad. Con el labio fruncido en una mueca burlona, Darth Sidious acechaba por la ciudad subterránea de Coruscant hacia su guarida. Moviéndose con una velocidad sorprendente para alguien de su edad, su odiosa sombra parecía ahuyentar incluso a los roedores y depredadores de la ciudad subterránea. Humanos y alienígenas lo rehuían con miedo, comprendiendo por instinto que no debían cruzarse en su camino. Atravesó las calles oscuras hasta su guarida oculta, donde sorteó las laberínticas trampas y medidas de seguridad, antes de llegar finalmente a su plataforma de aterrizaje. Allí estaba estacionada su nave furtiva, la cimitarra. El espíritu oscuro que la habitaba se emocionó al verlo por la promesa de violencia que traía consigo. Sin pensar en los Sith que la guiaban, la rampa descendió. ¿Vas a algún lado, Darth Sidious?, dijo una voz. Sidious se giró rápidamente, sorprendido de ver un par de ojos amarillos mirándolo desde las sombras. La figura alta y estrecha de Moon emergió a la luz, con la capucha ocultando su rostro y arrugándose levemente en el cuello donde se doblaba alrededor de su aparato respiratorio. Apenas se acercan las elecciones, no hay tiempo que perder. Hay votos en juego, reprendió Plagueis. Sidious hizo una mueca y escupió. Claro, pero el conde se ha vuelto rebelde. Amenaza con revelar nuestros planes a los Jedi. Él no sabe nuestros planes. Pero él conoce mi identidad. Espetó Sidious. Si les dice eso a los Jedi, las elecciones podrían perderse por solo rumores. Era demasiado orgulloso para hablar en voz alta sobre la amenaza aún mayor de 10.000 Jedi atacándolo a la vez. Podría derrotar a cualquiera, incluso a una docena, pero a todos. Debe ser silenciado. Plagueis asintió. Incluso el mejor hipermotor tardaría 48 horas en llegar a Serenó al Templo Nuevo, y luego habría que regresar. No te esperará en Naboo, y no puedes desaparecer tanto tiempo. 2 días de ausencia podrían costarte la elección, y ni hablar de 4. ¿No es para esto para lo que sirve tu mascota? He estado reentrenando a Maul. No está en condiciones de derrotar a un Padawan Jedi, y mucho menos a Némesis. Sidious se vio obligado a admitir que ninguno de los otros asesinos que pudiera usar tendría alguna posibilidad contra el mejor duelista de la Orden Jedi. Plagueis observó a su aprendiz un buen rato. Entonces me iré. Sidious parpadeó sorprendido. Hacía años que Plagueis no arriesgaba su vida voluntariamente, dedicándose casi por completo a la investigación. Tienes razón. Tus asesinos no están a la altura y estás indispuesto. Este es un problema que debe resolverse. El Moon pasó junto a él y subió la rampa hacia la nave. Tomaré esto prestado. Sidious asintió, sonriendo por primera vez en lo que parecían días. Sí. Bien. Bien. En lo alto de la rampa, Plagueis se detuvo y se giró para encarar a su aprendiz. No te alegres tanto, Sidious. Yo te limpiaré esto, pero tú ibas a ser quien interactuara con él, no yo, y ahora tenemos que reemplazar una pieza importante de nuestros planes a estas horas por culpa de tus errores. Sidious servía de humillación por dentro. En lugar de responder, se dio la vuelta y se marchó, de regreso a la torre del Senado. Después de un tiempo, se sintió aliviado, e incluso complacido, al ver que se había tomado una decisión. El destino se encaminaba hacia cualquiera que se atreviera a declararse némesis de Darth Sidious, el futuro emperador de la galaxia. Se recostó en su silla, finalmente decidido. El destino también estaría esperando el regreso de Plagueis. Al parecer, los capítulos se escriben más rápido cuando hay piedras de poder involucradas. ¿Quién lo diría? Siéntete libre de probar la teoría, adelante, lanza algunas en mi dirección. Fin del capítulo.